perfectamente. 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Nosotros conformamos el grupo número 12, la educación sexual en el marco de la educación. Una enseñanza más que nada de forma integral se relaciona con el abordaje de diferentes enfoques tanto de la ética, equidad de género y derechos humanos. Trascendencia de la educación sexual en el Ecuador. Se formula una secuencia de preguntas como, por ejemplo, ¿existe una poca enseñanza sexual? Conocimiento e información básica. Esto posibilita que cada individuo conozca lo físico como espacios separados que se relaciona y encarna como fuente de efecto y emoción. Fortalecimiento del ambiente de valores. Posibilita el ejercicio de una vivencia independiente, pero responsable y respeta la sexualidad. Educando en familia, busca fomentar la participación de los padres en el proceso del tratamiento de los componentes que describen a continuación. Hablar de sexualidad, entender la sexualidad, orientar y acompañar la expresión de las emociones relacionadas con la sexualidad y sentimientos de sus hijos. Motivar a los niños a apreciar y cuidar su cuerpo. La educación sexual en el contexto familiar. Por esta razón, es considerado que en el entorno familiar es donde primero el infante aprende que esta es inherente a ser. Por ende, los papás son los primeros causantes para realizar esta enseñanza. Sexualidad infantil en el ambiente familiar. Esconder el asunto mantendrá la ignorancia sobre la sexualidad infantil. La finalidad no solo es brindar enseñanza sexual idónea a los chicos de manera directa de sus papás, sino además aprender a desaprender, reaprender, mejorar, moldear, consolidar y pensar toda la enseñanza sexual que ponen los papás en familia. Respetar la diversidad. La diversidad no solo tiene relación con la diversidad de identidades y expresiones de género. Es la forma individual que siente su género y cómo muestra al mundo, sino a los demás, a los diversos indicios éticos. Cuidar el cuerpo y la salud. Una mirada extensa respecto a cómo proteger el cuerpo humano y la salud incluye la meditación sobre los alimentos que debería escoger en la dieta, los hábitos de limpieza personal. La educación sexual infantil. Esta educación sexual debe ser universal e iniciarse en el hogar y la comunidad, continuando en todos los niveles de la enseñanza académica y no académica. Los procesos biológicos de la educación sexual. Este proceso involucra aspectos de la biología del individuo, tanto anatómicos como fisiológicos, los cuales determinan la sexualidad. Procesos sociales. El entorno social mediatiza tanto nuestra actitud como nuestra conducta hacia la sexualidad propia y ajena. El proceso ético-cultural en esta dimensión está relacionado con aspectos de valores y normas las cuales dan sentido a las relaciones sociales. Es decir, pretende brindar condiciones para ser felices y llevar una convivencia digna y sana. Desarrollo sexual y psicosocial infantil. Los niños descubren las similitudes y diferencias entre sus cuerpos que tocar y acariciar su cuerpo les produce placer. Desarrollo de la sexualidad en el ciclo vital, lactancia y primera infancia. A medida que crecen empiezan a darse cuenta de que sus órganos sexuales, sin saber que son también les proporcionan placer, empiezan a tocárselos, a jugar con ellos, a estimularlos activa y pasivamente. Segunda infancia. En este periodo tiene lugar el comienzo de la socialización, los procesos de identificación y un crecimiento importante en el desarrollo del lenguaje, una rica imaginación y un realismo intelectual con incesantes preguntas
Tercera infancia. Esta infancia se centra en la industria versus la inferioridad, que se caracteriza por la necesidad de obtener la aprobación de la sociedad. Procesos biológicos y sociales. La pubertad es una etapa de nuestro desarrollo que está incluido en la adolescencia y se refiere específicamente a los cambios biológicos de esta. A mí me ha tocado hablar sobre los derechos humanos en integración de la sexualidad. Estos derechos se encuentran legalmente constituidos en el Ecuador. Son derechos a los que cada persona y cada miembro de la sociedad ecuatoriana tiene derecho. Integración de los derechos sexuales como derechos humanos. En estos derechos podemos hablar sobre que es un tema muy difícil de abordar. Existe división de pensamiento, ya que para una persona la homosexualidad es una conducta amoral que merece tratamiento, para otros es una conducta desviada o se produce por acciones de los genes del individuo. Son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Aquí podemos encontrar como el estupro, como entre los niños jóvenes que han sido maltratados física y emocionalmente y psicológica, y verbal o sexual. La educación integral de la sexualidad en el aula es un proceso de la educación-aprendizaje basado en un plan de estudios que aborda los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos, sociales de la sexualidad. La formación profesional del docente en la sexualidad. Esto no solamente es un proceso pequeño, corto, ¿no? Tiene que ser un aprendizaje siempre permanente. Como estrategias para la enseñanza de la educación sexual en el aula. Esto podemos ver que es un conjunto de acciones de enseñanza, aprendizaje extracurriculares. Como ejemplo para esto, he decidido poner aquí unas pequeñas estrategias, que sería esto dado como primer punto en el aula, ¿no? En donde como primera estrategia que debemos responder las preguntas con normalidad. Si los niños tienen algún tipo de curiosidad, entonces tenemos los docentes que responder sin temor, sin titubear y estar preparados para los temas que ellos más o menos van pensando. Muchas gracias.